Bueno, os voy contando que el tercer panel se ha titulado Innovación y evidencia en España de las políticas de inclusión, cómo contribuirá la experiencia española y otros ejemplos de Europa. Y en la mesa intervienen como moderador Samuel Ventolila, de CENFI, y como participantes o intervinientes Mónica Martínez Bravo, de CENFI, Kilian Nolan, de JPAL, y Milagros Paniagua, secretaria general de Inclusión. Puedes, Samuel. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Me ha dado envidia Miguel, entonces también voy a hacer un poco de cuña publicitaria de otro itinerario que estoy ayudando a evaluar yo, que es el de plena inclusión para la ayuda laboral a discapacitados intelectuales, que me parece un proyecto precioso y no nos cabían todos, pero quería decirlo. Ahora, pasando de lo particular a lo general, este último panel tiene una perspectiva mucho más general que estas dos últimas que hemos visto, y se trata de dar visiones desde distintos puntos de vista sobre esta iniciativa de los itinerarios. En primer lugar, Milagros Paniagua, secretaria general de Inclusión, nos va a presentar algo que creo que va a ser excepcionalmente útil, que es una visión general de todos los itinerarios. Hay que tener en cuenta que en total son 34, así que es fácil perderse. Entonces nos va a contar las áreas principales a las que se orientan los itinerarios en términos cuantitativos. Luego nos va a contar el desglose económico, geográfico, etc. Entonces nos va a dar realmente una visión global muy útil. En segundo lugar, desde el punto de vista académico, pues Mónica Martínez Bravo nos va a explicar cuál es la participación en esta iniciativa del CENFI desde el punto de vista de actividad de evaluación científica en la que participa una institución dedicada fundamentalmente a la docencia y a la investigación, es decir, que aportamos, y en términos más generales, qué es lo que aporta una evaluación científica a este tipo de programas sociales. Y finalmente tendremos a Kilian Nolan, que es director de JPAL Europe, que nos va a dar una perspectiva aún más general, que es la perspectiva europea. JPAL, como nos ha contado esta mañana el profesor Banerjee, tiene actividades en todo el mundo. Ya hemos visto que tenían 1.100 experimentos, y en el caso de Europa tienen realmente un centro que coordina todas las actividades en el continente, y Kilian nos va a contar pues qué puede aportar esta experiencia española a nivel europeo. Entonces, sin más dilación, le doy la palabra a Milagros Paniagua. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Bueno, yo voy a contar, como ha dicho Samuel, un poco cuál es la historia del Policy Lab al que hemos hecho alusión yo misma a lo largo de mi intervención esta mañana, pero quería contaros un poco cuál es el germen de este Policy Lab. Luego daré cifras de cuantías, beneficiarios, participantes, temáticas, pero todo esto tiene una historia. Y es la siguiente. Nosotros, cuando iniciamos la política de inclusión, ya teníamos una idea de qué iba a ser esa política de inclusión. Partíamos de un contexto, de un diagnóstico bien conocido, y era la situación de desigualdad que no había sido abordada de una manera adecuada hasta ese momento. Teníamos recomendaciones específicas del Consejo que nos insistían desde el año 2014 que nuestra última red de protección de cobertura de rentas no estaba cerrada y que España necesitaba un instrumento de cobertura de rentas nacional. Y eso hicimos. El planteamiento era empezar en el año 2020 con un ingreso mínimo vital, que era una prestación, es una prestación hoy no contributiva de la Seguridad Social, pero entonces ya planteábamos este ingreso. Y queríamos que junto con el ingreso existieran toda una serie de medidas a las que hemos hecho alusión durante la jornada de hoy. Es decir, esto no era solamente subsidiar, sino que lo que queríamos era aplicar toda una serie de medidas que apoyaran la transición, la inclusión
de las personas más vulnerables. Y además queríamos hacerlo de la siguiente manera. Queríamos que fuera una política innovadora, no solamente por el contenido de la política, sino también por la manera de hacerlo, por hacerlo basados en la evidencia y con el análisis de datos. Pero llega la pandemia y al llegar la pandemia, en junio del año 2020, el día 1 de junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el ingreso mínimo vital, el Real Decreto Ley 20-2020, por el que se aprobaba el ingreso mínimo vital, que ya tenía, y ahí voy al germen, la idea de incorporar la inclusión, además de definir cuál iba a ser esa prestación no contributiva de la Seguridad Social. Después tuvimos aproximadamente unas 450 enmiendas. La ley ha sufrido modificaciones, el Real Decreto Ley, perdón, afortunadamente, porque no hemos dejado de evaluarla y la desarrollamos en un espacio de tiempo muy breve y muy ajustado. Ese Real Decreto Ley que se aprobó en junio de 2020 tuvo distintas modificaciones y luego, a través de las enmiendas y el proceso de negociación, se llegó a aprobar la Ley del Ingreso Mínimo Vital, la Ley 19-2021. Y ya ahí está la idea de inclusión. Es decir, nosotros queríamos tener esa transición de los más vulnerables para que, además de recibir la prestación, pudieran participar en proyectos de distintas dimensiones que les ayudaran en la transición a la inclusión. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en medio de la pandemia se desarrolla uno de los mecanismos de apoyo, entre otras cosas, en inversiones por parte de la Comisión Europea, el Next Gen. Y dentro del Next Gen, para la política de inclusión, tenemos una dotación concreta. ¿En qué marco del Next Gen se incardina la política de inclusión? Lo tenéis en esta diapositiva, en el componente 23, en la inversión 7, tenemos una dotación para hacer política de inclusión. ¿Qué dotación tenemos? La Comisión Europea accede con nosotros a tener un planteamiento de 300 millones de euros a desarrollar en 3 años. Lo que estamos haciendo es aproximadamente, podemos pensar en 100 millones de euros al año, y 100 millones de euros al año no financian toda la política de inclusión que necesita este país, lo que refuerza más la idea de que lo que estamos haciendo son experimentos, son proyectos con los que queremos aprender. Pero perdón, que he pasado deprisa, esta financiación, dentro del marco del componente 23 de la inversión 7, estoy haciendo un spoiler de la presentación, porque ahí, esta financiación que os comentaba de 300 millones de euros en 3 años, tiene a cambio el cumplimiento de un hito. ¿Cuál es ese hito? El hito es tener 18 buenas prácticas en política social a partir de experimentos aleatorios en el primer trimestre del año 2024. Y para que podamos tener 18 buenas prácticas, primero tenemos que tenerlas, tenemos que tener proyectos. Desde el punto de vista administrativo, la articulación de los proyectos se ha articulado a través de 2 reales decretos. Esos 2 reales decretos lo que hacían era identificar proyectos a los que se les concedía una subvención para poner estos proyectos en marcha. Y de hecho teníamos que cumplir 2 hitos intermedios. Teníamos que tener 8 convenios, 8 proyectos, convenio es la forma jurídica que da amparo a ese proyecto, 8 convenios en el segundo trimestre del año 2022 y había otro hito de seguimiento, que sería para el segundo trimestre del año 2023. Bueno, a día de hoy ya tenemos los 2 instrumentos jurídicos que necesitamos. Hay 2 reales decretos, el Real Decreto 938 de 2021 y el Real Decreto 378 de 2022, por el cual acabamos identificando los 34 proyectos a los que hemos ido haciendo alusión a lo largo de la jornada. Y aquí lo que traigo son estos proyectos. El del primer Real Decreto de octubre de 2021, por el que aprobamos 16 proyectos pilotos de inclusión. Y aquí ya aparecen, además de las cuantías, estábamos en torno a 110 millones de euros, quienes van a ser
Iba a decir los beneficiarios, realmente los beneficiarios serán los participantes en las actuaciones, pero ¿quiénes iban a ser aquellos partners que iban a trabajar con nosotros para poner en marcha estos proyectos? Y son los que podían ser las comunidades autónomas, las entidades locales y el tercer sector de acción social. Y ahí tenéis quiénes han sido los primeros en arrancar con nosotros estos proyectos de inclusión. Pero llega un segundo Real Decreto en mayo de este año, por el que se aprueban otros 18 proyectos piloto de inclusión. Y una vez más tenemos a los partners que podemos tener, a las comunidades autónomas, a las entidades locales y al tercer sector de acción social. Lo que hemos hecho ha sido, a través de una manifestación de interés, ver quiénes tenían proyectos interesantes, quiénes querían participar con nosotros, pero también tenéis que pensar que, siendo este un requisito fundamental, porque necesitamos buenos proyectos. Pensad que con la Comisión Europea lo que tenemos es un hito que cumplir, que son 18 buenas prácticas, y tenemos que asegurarnos de que la metodología se aplica de una manera adecuada. Pero también somos los responsables de la política de inclusión de este país y tenemos que asegurarnos de que vamos a ser capaces de tener buenos findings en todo el territorio. De ahí que a través de las comunidades autónomas, a través de las entidades locales y en muchos casos el tercer sector de acción social ha estado trabajando con nosotros para asegurar que tenemos información en todas las partes del territorio sobre cómo acompañamos a los beneficiarios del ingreso mínimo vital con las mejores experiencias en materia de inclusión. En este segundo Real Decreto, la inversión ha sido de 102 millones. Entonces, pensad que con estos dos Reales Decretos lo que llevamos es una inversión en 34 proyectos donde esperamos invertir 211 millones. Este es el esquema global de nuestro Policy Lab. Estos son los 34 proyectos, ahí veis el montante de los 211 millones y un tema que me parece muy relevante, que podéis ver en la parte de abajo a la derecha en la diapositiva. Veis la temática que tienen estos proyectos. Al final tenemos de los 34, 22 de ellos están trabajando la parte del mercado laboral. Tenemos 19 que trabajan aspectos de educación, 19 en el acompañamiento social, 17 de digitalización, 11 en cuidados, 9 en salud, 6 en vivienda, 3 en take-up del ingreso mínimo vital y 1 en emprendimiento. También hemos hecho estimaciones de cuántas podrían ser las personas beneficiarias ex ante. Hemos tenido en la exposición anterior, todos mis compañeros han estado haciendo presentación sobre quiénes iban a ir al grupo de tratamiento, al grupo de control. Ya nos han estado explicando cómo es ese diseño. Bien, pues haciendo este análisis de diseño por proyecto, al final damos una estimación ex ante, por supuesto, porque luego tenemos que terminar de desarrollarlo, de cuántos podrían ser beneficiarios directos. También pensad que pueden recibir una actuación uno de los miembros de la unidad de convivencia, pero el impacto también va a ser positivo para la unidad de convivencia completa. Por lo tanto, de este proyecto saldrán beneficiarios directos e indirectos de la actuación. Y otro aspecto al que me referí hace un minuto es el aspecto territorial. Ya desde el primer Real Decreto queríamos estar seguros de que, como responsables de la política de inclusión, en ningún caso se quedarían zonas del territorio sin cubrir. Y ya el primer Real Decreto cubre a todas las zonas del territorio. Después, en la segunda fase, en el segundo Real Decreto, quisimos asegurarnos de que esto se iba a reforzar más y al final lo que acabamos es configurando un mapa de España con todos los territorios cubiertos por proyectos piloto en distintos ámbitos de la inclusión de los que vamos a ser capaces de sacar evidencias. Esta diapositiva repite un poco lo que acabo de comentar. Y luego otro tema también muy relevante no es solamente la dimensión de la temática del proyecto que estamos haciendo, sino las características del colectivo al que estamos cubriendo. Más de la mitad de las actuaciones de todos los proyectos se focalizan en la infancia y en la juventud. Ahí tenéis un desglose de los 34 proyectos, cómo acaban cubriendo a distintos colectivos en los que estamos especialmente interesados en aprender cuáles son las mejores experiencias de política social. Y una parte muy importante para nosotros, como Secretaría General, esta mañana lo decía, es la necesidad de tener a la academia con nosotros.
hemos tenido la suerte de rodearnos de un equipo que ahora me acompaña en esta sesión, que son los compañeros de CENFI y de JPAL, a los que ya conocéis, y ahora vamos a tener la suerte de poder escucharlos. Para desarrollar estos proyectos piloto, primero la Secretaría General, que tengo que deciros, nació el 28 de abril del año 2020, con personas muy implicadas, lo decía al inicio de mi intervención en la presentación de esta mañana, con un perfil técnico muy característico y con una formación que permite impulsar una Secretaría General de estas características. Pero hemos querido reforzar todo el ámbito académico. Tenemos para el ámbito de los itinerarios el apoyo de CENFI y de JPAL para todo lo que es el diseño y la puesta en marcha, el seguimiento y evaluación de los itinerarios. Y también hemos querido tener un comité científico, un comité asesor que nos permita ir viendo los proyectos que van saliendo de la Secretaría General más allá de los propios itinerarios. En la Secretaría General, al haber hecho el diseño del ingreso mínimo vital, haber estado haciendo una evaluación continua, modificaciones, hemos desarrollado también todas aquellas características que, ya digo, estaban escritas en la ley desde el principio, como es el incentivo al empleo, como es el sello social, como es todo el ámbito de la inclusión. Hay una serie de actuaciones que también necesitamos compartirlas con el mundo académico, y en ese sentido estamos muy contentos con el comité asesor que se ha creado. Y finalmente no quería olvidarme de una parte muy importante también que tiene que ver con los itinerarios, que es el comité ético, porque pensemos que estamos experimentando, vamos a tener un grupo de personas que van a recibir una actuación, una política pública, y otro grupo de personas estadísticamente comparables a las primeras, pero que no lo van a hacer o no con la misma intensidad. Entonces, todas las derivadas, digamos, y preguntas desde el punto de vista ético que nos podamos hacer, bueno, vamos a tener tenemos un comité ético, de hecho, que está velando para que todo este desarrollo se haga correctamente. Y sin más, doy la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Adelante, Mónica. Bueno, gracias a todos por seguir con nosotros hasta casi el final. Bueno, mientras se carga mi presentación, presentarme, soy Mónica Martínez Bravo, profesora del CENFI, y he preparado esta presentación conjuntamente con Samuel Ventolila, mi otro colega del CENFI. Dejadme, antes de empezar, contaros brevemente lo que es el CENFI. Es el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, es una fundación fundada por el Banco de España en 1987, y nuestras labores es docencia e investigación. Docencia a nivel de máster y doctorado, y investigación pues se engloba en el tipo de cosas que hacemos con inclusión, pero muchas otras. El título de esta presentación es Evaluación de políticas públicas desde una perspectiva científica. También quería utilizar este momento para dar un paso atrás y que reflexionamos por unos segundos sobre por qué evaluamos, por qué es necesaria la evaluación. Dejadme que empiece con un experimento y una situación hipotética, ¿no? Supongamos que implementamos una medida de ayuda a la inserción laboral en colectivos vulnerables, a un conjunto de personas vulnerables, ¿no? Y esta medida la implementamos en 2019 y recogemos datos sobre sus ingresos mensuales a lo largo del tiempo, que pintamos en esta gráfica con esta línea azul. Y vemos que después de la medida sus ingresos pues mejoran. Entonces, esto podría darnos la impresión de que la medida ha sido positiva, porque sus ingresos mejoran. Pero realmente deberíamos reflexionar sobre qué hubiera pasado si esa medida no hubiese sido adoptada. Quizá sus ingresos... Ups, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, la gráfica se me ha descolocado un punto, porque la línea verde debería estar por debajo del azul y la línea roja por encima. Entonces, si la línea verde hubiese evolucionado por debajo del azul, eso quiere decir, la línea verde correspondería a la evolución de sus ingresos sin la medida, y si está por debajo del azul, eso implica que con la medida sus ingresos en la línea azul son altos, sin la medida son bajos. Eso nos diría que la política ha sido buena porque ha tenido un efecto causal en sus ingresos, les ha ayudado.
Pero ¿y si hubiese pasado lo contrario? ¿Esos ingresos hubiesen evolucionado como la línea roja? Eso hubiese querido decir que no les hemos ayudado, sino lo contrario. Entonces, si solo medimos la evolución de los ingresos, nunca vamos a poder realmente saber cuál es el efecto causal y si estamos realmente ayudando a la gente con un impacto causal positivo o no. Entonces, hay varias metodologías para intentar medir el efecto causal, pero sin duda la más rigurosa para poder hacerlo son en los experimentos aleatorios que os hemos estado contando durante toda la jornada de hoy. ¿Y en qué consiste un experimento aleatorio? Pues consiste en lugar de implementar una política en toda la población, implementarla solo en un subconjunto y a otras personas no implementarlo. Entonces, les dividimos en dos grupos. Y al de arriba, que vamos a llamar grupo de control, vamos a implementar la medida, pero no al grupo de tratamiento. Y además, otro aspecto clave es qué personas están en el grupo de control o en el grupo de tratamiento ha sido aleatorio. Para cada individuo hemos tirado una moneda al aire y ha sido totalmente aleatorio si vas a un grupo o no. ¿Eso qué nos ayuda? Pues que sabemos que en el minuto cero esos dos grupos eran idénticos estadísticamente hablando. Uno está en un grupo u otro simplemente por azar. Pero si al final del día, después de haber implementado esas políticas, el grupo de tratamiento tiene muchos mejores ingresos y mucha más satisfacción, podemos estar convencidos de que eso es el efecto causal de la política en sí, ¿no? Y eso es digamos, la brillantez de este tipo de evaluaciones, porque además es extremadamente sencillo desde un punto de vista metodológico. Bueno. Vale. Entonces, para medir el efecto causal, simplemente calculamos la media de ingresos del grupo de control, la media del grupo de tratamiento y hacemos una diferencia de dos medias, ¿no? Como haríamos con matemáticas muy básicas. Vale, dejarme hacer una breve introducción sobre de dónde vienen estos experimentos aleatorios. Lógicamente, la inspiración de los experimentos aleatorios vienen de la medicina, de los ensayos clínicos que hemos vivido, por ejemplo, en primera línea con la vacuna del COVID, ¿no? Hemos vivido que había una randomización, un grupo de tratamiento, un grupo de control y se iba midiendo la efectividad. ¿Cuándo empiezan los experimentos aleatorios a aplicarse a políticas públicas? Pues en el 1960-70, algunas administraciones americanas pioneras introdujeron componentes de randomización de algunas políticas, por ejemplo, en la etapa preescolar para familias desfavorecidas o políticas de inserción laboral. Pero fueron políticas y experimentos muy puntuales con un seguimiento deficiente y no cogió, digamos, no cogió realmente tracción. El gran impulso a la experimentación aleatoria vino a finales del 1990 en el campo del desarrollo económico. Fueron personas como el premio Nobel, Abhijit Banerjee, que ya nos ha tenido que dejar hoy, junto con Esther Duflo y Michael Kremer, que fomentaron el uso de experimentos aleatorios para intentar evaluar qué políticas ayudan más a los más desfavorecidos en países en vías de desarrollo. Y esto les llevó a ser galardonados con el premio Nobel en 2019 por su enfoque experimental en la lucha contra la pobreza. En 2021, España se suma a esta revolución, como bien ha explicado la secretaria general Milagros Paniagua, con la evaluación de los itinerarios de inclusión. Y es una iniciativa pionera en el contexto español, pero también en Europa, por varios motivos. Dejadme que os explique nuestra visión de ello. Primero, es pionero y revolucionario por el alcance que tiene. Se dedican 300 millones de euros y se evalúan más de 30 intervenciones. Esto prácticamente no tiene precedentes en el sentido de destinar todo este volumen presupuestario y este nivel de esfuerzo para evaluar políticas públicas de inclusión en España o en otros contextos. Segundo, es pionero debido a la metodología. El Real Decreto que da cobertura a todas estas actividades estipula la metodología más ambiciosa. Estas evaluaciones tienen que ser en base a experimentos aleatorios de los que hemos venido hablando. Tercero, por el tipo de organización. Las administraciones públicas trabajan codo con los investigadores y esto es algo que os comentaré en más detalle en unos instantes. Y en cuarto lugar, por el impacto social. Todo esto se vehicula para intentar ayudar a las personas más desfavorecidas.
El resto de mi presentación me quiero centrar en el papel de la investigación. ¿Por qué es importante tener un componente científico en todas estas actividades? Esto se vehicula en un convenio que se firma entre el Ministerio de Inclusión y el CENFI en 2021 y posteriormente con la incorporación de JPAL y otros convenios que se están gestando con JPAL dando apoyo a toda esta labor científica. Y esto da cobertura al papel del CENFI en esta función. Entonces, ¿cuál es el papel realmente que juega el equipo de investigación del CENFI en las acciones generales que se vienen desarrollando en la evaluación de estos proyectos? Pues como bien ha ilustrado la secretaria general, el marco general de la organización es que las contrapartes, que pueden ser gobiernos autonómicos, locales o tercer sector, proponen proyectos para ser evaluados. El Ministerio de Inclusión desarrolla una labor de asesoramiento a estas contrapartes para diseñar un sistema de evaluación para poder evaluar estos itinerarios o estas políticas. El equipo de investigación del CENFI, el papel que juega es intentar apoyar esta labor centrada en la parte de evaluación e intentar apoyar el equipo técnico que ya cuenta el Ministerio, de una excepcional calidad, por cierto, pero intentar complementar estas labores de diseño y posterior evaluación. Dejadme, antes de contaros sobre el equipo de investigador, dejadme también enfatizar que el papel de colaboración del CENFI es totalmente activo desde el minuto cero. Participamos desde apoyar el diseño, las mediciones, el seguimiento, la implementación y así su posterior evaluación. Esto quiere decir que el rol de los investigadores no es pasivo en recoger los datos al final del día y hacer las estimaciones, sino que estamos activos desde el minuto cero. Y esto tiene su sentido porque realmente los experimentos aleatorios que ha realizado el profesor Banerjee y muchos otros se gestan y funciona exactamente de esa manera. Entonces, lo que contamos con el equipo el equipo de investigación del CENFI, pues aquí tenéis sus fotos, pero realmente lo que llamamos el equipo de investigación del CENFI va mucho más allá de lo que es el CENFI. Realmente lo que proporciona el CENFI es un paraguas organizativo al cual se suman investigadores de primer nivel de las principales universidades españolas y algunas internacionales. O sea, contamos con investigadores del CENFI, el Banco de España, CUNEF, ESADE, la Universidad de Alicante, la Universidad de Warwick, y creo que no se me olvida ninguno. Este equipo es un equipo investigador de primer nivel. Algunos de los investigadores y investigadoras de este equipo tienen doctorados por los principales departamentos de economía del mundo, como MIT, Berkeley, Princeton o Stanford. Samuel y yo realizamos labores transversales de dar apoyo a toda la organización. También seguimos algunos de estos experimentos y, en general, estos investigadores pues siguen de 2 a 4 experimentos. Aquí es importante enfatizar que lo que hacen estos investigadores es complementar la labor de sus contrapartes en el Ministerio, los responsables del Ministerio de estos proyectos y, a su vez, con las contrapartes, ¿no? Entonces, al final, nosotros nos entendemos como coautores más, teniendo en cuenta pues, coautores también en la parte del Ministerio y en la parte de las contrapartes. Entonces, ¿cuál es el papel de la ciencia en evaluación? En el sentido de cuál es el que nosotros creemos que es nuestro valor añadido a estos itinerarios de inclusión, pero también quizás se podían extraer lecciones más allá para otro tipo de evaluaciones. En primer lugar, aportamos capital humano. Las universidades españolas tienen un conjunto de investigadores que están dispuestos y deseando poder contribuir a mejorar la sociedad y las políticas públicas. También tenemos experiencia en mediciones y en evaluaciones de diferente tipo, también de experimentos aleatorios. Entonces, este es un conjunto un pool, si me permitís el anglicismo, de capital humano que puede ser útil para la sociedad en términos de apoyar toda esta labor de evaluación que muchas veces las administraciones públicas desean hacer o tienen que hacer. Segundo, en términos de creación de conocimiento.
El objetivo también de realizar estas investigaciones es conseguir la publicación internacional en revistas de prestigio. Y esto también nos asegura que el diseño de las intervenciones van a intentar exprimir al máximo las lecciones que podemos extraer para que sean útiles en la creación de conocimiento, que pueda ser utilizado más allá de una evaluación de si un proyecto funciona o no, para entender mejor cómo funcionan las sociedades en general y los programas también. Y en tercer lugar, por la independencia. El principal activo de un investigador es su reputación académica. Y esto va a hacer que los investigadores tienen como principal incentivo fomentar una evaluación con el más alto rigor y el más alto prestigio a nivel internacional. Y también esto es importante porque los investigadores, también nuestro otro incentivo, es publicar en revistas académicas sujetas a evaluación por pares. Entonces, esto también nos pone un filtro adicional para intentar fomentar que la evaluación sea sujeta al mayor rigor científico, y esto también es una garantía de independencia. Pues simplemente por concluir, desde nuestro punto de vista, esta es una iniciativa transformadora con un potencial inmenso para el contexto español, pero también para el resto de la Unión Europea. Es un gran impulso a la evaluación en un contexto en nuestro país en el que no tenemos una amplia experiencia previa en evaluación, sobre todo cuando hablamos de experimentos aleatorios. Es un gran impulso para intentar mejorar las políticas de inclusión, como bien ha descrito la secretaria general. Y por último, confiamos en que puede tener un gran impacto social en mejorar las condiciones de vida y las políticas públicas que afectan más a los más desfavorecidos. Muchas gracias. Kilian, please. Thank you. My name is Kilian Nolan. I'm the Director of Policy at JPAL Europe. And as Samuel mentioned earlier, we're based at the Paris School of Economics. So we're one of 7 regional offices of JPAL around the world. As Abhijit mentioned briefly, we're a network of over 290 professors who are doing their own research in different places. But the reason our offices exist is to pull together questions, to think about where evaluation can best be used, and also to try to do more of what Monica was just speaking about in terms of creating sort of knowledge and evidence about what works, and then thinking about that as a public good. And I wanted to give a few sort of examples in my presentation of how JPAL Europe is working to promote this idea of evidence as a public good, particularly in its work with governments, which I think is relevant to the collaboration here in Spain, and then just briefly close by thinking a bit about what I think across Europe we can learn from the Spanish example. Great. I wanted to start with, you heard from Abhijit earlier, I wanted to start with the words, 2 different ways of thinking about evaluation from Esther Duflo, another founder of JPAL and one of 2 people with whom Abhijit shares the Nobel Prize. And I think they're not necessarily competing visions of evaluation, but they sort of focus on 2 different types of things. And one is producing research insights that can generalize well. So as Monica said, the goal with an evaluation is not simply to learn about whether one project or one policy works. That's definitely a first-order concern of it. But it's also to think more broadly, what are we learning about the world from this evaluation? And I think you heard a lot of that from the example that Abhijit gave us earlier about the graduation approach and trying to think about what it revealed about poverty traps and some of the ways in which we can help people exit from it. So here you see this idea that we can learn something general from each evaluation, and that then part of the work that we do together, and I see this as an important part of the policy lab as well, is thinking about what evidence already exists that we think might generalize. In many cases, we're going to be very careful with that. We may actually want to evaluate it rigorously once more, but it's usually a great place to start. A second way of thinking about research, this is also from Esther in a famous essay she's written on The Economist as Plumber, is thinking about the actual plumbing of different policies. And I don't think Esther would suggest this isn't teaching us something more general about the world, but it does focus on some pretty particular details, thinking about delivery mechanisms, or as Abhijit mentioned earlier, for example, thinking about when we're giving cash,
Does it matter? Presumably it does matter how much we give and over what period of time. If the total sum is the same, is it better to hand out disbursements with regular intervals or one full cash grant at a certain time? And actually thinking about how that cash ends up in people's hands. So looking at things like mobile delivery, particularly in relatively isolated parts of the world. These are important questions of plumbing that I think are often also iterative. So they mean that after one evaluation, we do some tinkering, the verb that you'll see in this piece, and think about how that works, and then we make some more adjustments and continue to evaluate over time to see how things work. And I think both of those approaches of evaluation are important to thinking about generating evidence as a public good. How do we do that? We co-generate evidence, that's why we're all here today. I think the actual relative involvement of governments in running the evaluations and thinking about things really differs. But the question, every evaluation starts with a good question. What works, and particularly, what are we going to learn from the evaluation of it? So Abhijit mentioned also earlier this idea that we should be thinking, even from the beginning of the evaluation, about what the results are going to tell us and how we can actually implement those. And I think that's an important goal of the collaboration here. Afterwards, once we get those learnings, and I think this is part of the meta-evaluation that you've mentioned, Mila, the goal is to sort of summarize those learnings and their policy implications, and I'll come back to that a little bit later in the presentation. And then finally, to catalyze the use of evidence, both in the actual place where it's been evaluated, but more broadly as well. So why do we partner with governments for policy research? They're a huge part of the work that J-PAL does in Europe and across the world. Partly because, and there'll be a caveat to this, but generally we have a clear path to scale when we find robust evidence of impact. Governments are generally working with large populations. They generally see it as very much in their interests once they have evidence of impact to go ahead and scale things up. That in itself is not a straightforward process. It's one that you have to do very carefully, but there's usually a clear path to doing that with governments. That can sometimes, of course, mean scaling down programs. When we find that something doesn't work or isn't effective or isn't a good use of resources compared to other ways of using the same resources, we can think about actually scaling something down and finding a different way of tackling the same problem. Governments are a natural partner for piloting and then replicating interventions, particularly in similar systems. So if you think about a government department that's done something in a certain way that might be agnostic to the actual substance of what's being done, but is maybe more about delivery or some information campaigns, for example, it's usually easier to replicate those within a government than it might be to simply start with a new partner. And then finally, you'll see this last point is so important that I made it twice in my slides, and I think Miguel also mentioned it earlier, but I think the investments that we make in government with making administrative data more accessible can pay off in multiple ways for researchers and policymakers alike. So obviously, often it starts with helping government teams think about what the administrative data is telling them and finding ways to make it available in ways that are secure for researchers. And the cost of that can be quite high in the short term, but thinking of it as an investment that pays off across multiple evaluations, multiple studies, it can be a very powerful one. This is a map of sort of where J-PAL affiliates have done research randomized evaluations across Europe, so in over 20 countries with nearly 100 different evaluations being run. And those that are in orange are where we've gone beyond that to try to launch some kind of policy partnership. Probably none of them as formal and ambitious as the one that we're talking about here today, in line with what Monica was just telling us, but I think different ways in which researchers have gone beyond simply one or two evaluations to try to work with government to get more done, and I'll just give you a few examples of those. The idea here is what we call a learning cycle. This is one visual representation of it, but it starts with that question even before we're actually doing an evaluation of identifying and diagnosing a problem, thinking about what lies behind the problem, what are some of the many ways in which we can solve it, and what does existing research tell us about how we could actually put into practice a solution. So thinking about what evidence already exists is often a great way to actually come up with a new idea and can drive innovation. In the second phase, of course, and sort of maybe the core business of what J-PAL is engaged in, is the evaluation itself. So designing the program and its evaluation, and I think it's very important that we start thinking about the evaluation from the very beginning so we can think about how best to run it around the program, to implement and evaluate it, and then to analyze the results. But it's this third phase where I think we really get all the value from the evaluation, where we kind of move in one of two different directions. One is scaling up effective programs. So once we have evidence, we can use that to leverage it for more resources, for more confidence in sort of operating at scale and thinking about how we can reach more people and perhaps sometimes in a more cost-effective way based on what we've learned from the evaluation. And then more important, or
as important, I should say, is sort of sharing those insights and using evidence in future decisions, both within the institution in which we're working, but also encouraging others to do the same. I don't have too much time to go into these, but I just wanted to share 5 different lessons about the effective use of evidence. Because we don't have too much time, I'll just say that I think a lot of them are already here, which is great. So we always try to acknowledge that the uptake of research findings is generally driven by demand for policy solutions and not their supply. If we just showed up and said we have 1,000 randomized evaluations, what would you like to do with them? Most people would say not much. But I think if you actually say, here are the questions that we're facing, here are the social inclusion priorities of the government and the ways in which people are thinking about how the minimum income scheme can be extended in important ways through the itineraries, that's when you have great setup for actually using the evidence that's generated. Identifying champions, you've met many of them today. I think they're here. Obviously, people are part of what makes collaborations like this work, both the researchers and the policymakers in actually thinking about how the research comes together and how it's used. Institutionalizing those, I think, are effective ways to make sure that the evidence can be used beyond any given administration, including across different government departments, but trying to find ways to actually suggest that this is at the core of what a ministry or another government department or an autonomous region may be doing. And it's one reason why we think it's very useful. Recognizing the importance of politics, we could say a lot about that, but I think in general it's just remembering that it's there. Evidence doesn't drive all decisions purely by itself, ever. And so thinking about sort of what the politics are and how they fit in with what the evidence is important. And then thinking critically about how much things are going to generalize and using that as an important tool. Quickly, just 3 different examples from across Europe that speak to some of the different ideas that I mentioned earlier. One comes from France, where we've done a lot of work with the Ministry of Education over the years, and recently launched an 8-year partnership with the Education Ministry and a number of other research institutions in France, precisely to focus on administrative data and to improve access to it in ways that are secure and usable for a growing number of researchers, to try to turn France into a hub for experimental research on education in particular. By developing and sharing tools and protocols and measurement strategies for experimental research that, again, lower the costs of doing this research over and over again. The more studies we do, the less of a cost that initial investment will be, and to strengthen the quality of the way in which education interventions are evaluated in France. And then finally, building partnerships, particularly with what are called rectorats, the ways in which local education is organized in France, with teachers, and thinking about what the right evaluation questions are that are going to drive forward really cutting-edge evaluation of education in France. So this is an 8-year investment that's really focused on trying to improve and generate a real hub for experimental research on education in one country. The next 2 both sort of perhaps coincidentally look at this question of building innovative programs for inclusive education. A lot of the work in Europe has looked at education, in part because ministries of education are quite open and generally interested in experimental research. And some of the work by researchers Michele Carlana, Eliana Lafrara, and Paolo Pinotti in Italy has really built successively on a number of different studies and different ways in which they've partnered with both the Ministry of Education and then Invalsi, which is the testing agency in Italy, and which is an important part of trying to understand how these interventions actually affect testing scores and sort of how we link up the data. 3 examples there. I won't go into them all, but I think they've looked at different ways in which prejudice within the classroom or bias among teachers, for example, can play a role in the scores that students get, and that even just providing simple information to them about what biases they may hold can actually change their grading practices. A second intervention that looked at pairing tutoring and career counseling for immigrant students. It was provided to both boys and girls, but actually it's only for boys for whom among high-achieving immigrant boys there was a real divergence between Italian-born students and people who were born outside Italy, where those who were born outside Italy were much less likely to select academic track secondary education. And they found that this relatively light intervention, again, actually narrowed that gap completely and shifted the aspirations of immigrant students. And then finally, a free online tutoring program developed in the early weeks of COVID during the first lockdown in Italy that helped provide tutoring delivered by university students to disadvantaged students in schools and helped them improve their learning, but also their psychological well-being. And then just a similar maybe set of studies in Turkey, all of them by researcher Shula Allen, who works with a number of co-authors as well, that also focus in particular on
some of the non-cognitive skills that lie behind education and can promote inclusion. And I'll just name one here for time, but she worked with a program in the southeast of Turkey that examines how to improve inclusion of Syrian refugee students who in Turkey attend school alongside their Turkish-born counterparts, and where there had been quite a bit of violence in schools, bullying, and also, of course, some problems with language acquisition because students needed to learn Turkish quickly. And what they found is that with a program that encouraged students to take a different perspective on life and understand how different people might actually tell a story about their lives or how things can look different according to different perspectives, that was delivered in schools during some extracurricular time, that it was incredibly powerful in shifting trust within the classroom, changing the friendship networks, particularly of those Syrian refugee students, so that they were more integrated with Turkish counterparts. That improved, in turn, their Turkish language skills and also promoted altruism within the network. And so over a series of different evaluations with the Ministry of Education in Turkey, I think we've built a bit of a research agenda there through Shula Allen's work that's now leading to the scaling up of some of these programs in Turkey. And as I should have mentioned on the last slide, that's happening in Italy as well and beyond. Just in terms of when I talk about generating knowledge and evidence for a public good, I wanted to mention the European Social Inclusion Initiative, which is currently the only funding pool that JPAL has in Europe, which is designed to actually provide funding for randomized evaluations that will help us learn about promoting social inclusion. It originally was focused on migrants and refugees in particular, and on education and labor market interventions. It's grown in breadth in recent years. Here are just a few of the different studies that are being run right now. But I think the idea is that the results of these studies, as well as those that are conducted here in Spain, will be brought into conversation with one another and teach us quite a bit about social inclusion, which is a priority across Europe. And finally, the other way that we try to gather some of this is to generate evidence for social policy across Europe by actually looking at different studies, including those that were conducted in different contexts, and trying to tease out some of those general lessons that I mentioned from the very beginning of the presentation. So you can see the address here at the bottom of the screen, or just Google evidence for social policy in Europe. The idea is to start providing the kind of level of insights that can start conversations about the programs that should be developed across Europe, and other types of evaluations that should be generated in the future to help us learn even more. I said I'd end just with a few thoughts on what I think Europe can learn from Spain over the next few years. Obviously, all of these pilots will contribute to the larger body of evidence around minimum income effects, but also how to potentially extend them through complementary interventions. And we'll have a really rich set of insights into what different kinds of programs across many different sectors and in many different settings can work or perhaps not work. In that way, I think it will expand the evidence base on interventions that promote social inclusion. And again, I hope it's something that we can promote learning outside of Spain as well. It's a great example, I think, of what I mentioned earlier of the need to institutionalize evidence generation and use. It's also an example of designing and running evaluations with different levels of government. That obviously brings some challenges, but at the same time, I think opportunities in terms of thinking about what you can actually do with the research afterwards. And I think this leads to maybe the last point, which is that it will help us learn quite a bit about establishing a pathway to scale across autonomous regions. So if autonomous regions hold the competence to actually develop some of these programs in the future, and we have one program, let's say, that shows very promising effects, how can we think about the resources that are needed to help other autonomous regions actually pick up that program, see if there's some ways in which it may need to be tailored or adapted for any institutional differences, but still scale it, and sort of think about ways to promote that both at national level but across different regions. So I'll end there. Thank you very much. Thank you, Kilian. So, bueno, ahora vamos a las preguntas que podamos tener de los asistentes. ¿Sí? Sí, ahora sí. Vale, ¿hago alguna pregunta? En cualquier caso, Samuel, si tú quieres preguntar a los panelistas, por supuesto. Jordi Esteve, de Price, pregunta. Dice, ¿cómo se prevé aprovechar los aprendizajes de estos proyectos pilotos? ¿En qué medida se van a escalar estos proyectos o se van a poner en funcionamiento los resultados que se obtengan? Casi nada. Bueno, yo creo que claro que se van a aprovechar. De hecho, la gobernanza que estamos estableciendo
entre administraciones, porque no nos olvidemos de que el Ministerio de Inclusión tiene a los beneficiarios del ingreso mínimo vital, tiene la competencia de inclusión de marcar objetivos, pero el Ministerio de Inclusión no va a financiar el acompañamiento, una asesoría concreta en un curso, en una formación. Necesitamos trabajar con las administraciones, necesitamos trabajar con las comunidades autónomas, con las entidades locales y con el tercer sector de acción social. Eso ya implica que al final lo que aprendamos aparentemente desde el lado de la Administración central se va a trasladar seguro a los que tradicionalmente han venido desarrollando la política social. Como además, si se ha visto en esta mesa, tenemos a todo un equipo científico apoyándonos, ese apoyo se va a trasladar seguro a aquellos que están trabajando con nosotros y no solamente a los que trabajan con nosotros en estos itinerarios en particular. Hay administraciones públicas que no tengo la menor duda de que acabarán incorporando los aprendizajes que saquemos de estos proyectos piloto en el diseño de sus políticas públicas. Precisamente me da pie a otras de las cuestiones que quería preguntar. Como estamos ya casi en familia, Mila, esta pregunta va para ti. Tú mejor que nadie sabes lo que está, bueno, el desarrollo, lo que está costando esta gobernanza con entidades regionales, comunidades autónomas, entidades locales, tercer sector. ¿Qué enseñanzas y si crees que va a quedar para una forma de entenderse entre los actores, entre los interlocutores que estamos teniendo en este momento a raíz del trabajo que estamos haciendo con los itinerarios? Bueno, yo creo que hay un elemento común a los que ya están y es que tienen claro que esto es un proyecto país, que no es un proyecto del Ministerio de Inclusión, que lo impulsa el Ministerio de Inclusión, pero que aquí estamos muchas administraciones y muchas entidades metidas. Y yo creo que el que ha entendido eso tiene claro que este proyecto saldrá adelante y será un éxito, no solamente porque encontremos varios findings para el primer trimestre del 24, que seguro que encontraremos alguno, sino porque estamos iniciando una manera distinta para hacer la política pública. Yo creo que parte del éxito de este proyecto será creernos todos que somos parte de él. No quiero dejar la baza de hablar de futuro y te pregunto, Mónica, y parto de las evidencias, y si no me corregís vosotros los académicos, también es una pregunta para Samuel. Es evidente que los académicos participan poco en el diseño de las políticas de evaluación. ¿Piensas que a partir de los itinerarios puede ser un antes y un después? ¿Habrá futuro? Muchas gracias por la pregunta, porque es algo que se me había olvidado mencionar. Cuando hablaba del valor añadido que yo creo que el CENFI aporta, el CENFI entendido como el equipo de investigadores, que ya habéis visto que va mucho más allá del CENFI, pero el equipo de investigadores, el valor añadido que aporta a los itinerarios de inclusión, estas lecciones de independencia, rigor, capital humano, pues también aplican a la evaluación de políticas públicas más en general, ¿no? Y ahora que se está gestando la futura ley de evaluación de políticas públicas, contar con los investigadores o ver cómo podemos aprovechar esos recursos que ya tenemos en nuestras universidades y estamos infrautilizados, poder ver cómo podemos explotar sinergias y poner nuestro capital humano a hacer una transferencia al país, pues es de primer orden, ¿no? O sea, yo también conozco un poco la Agencia Estatal de Investigación y investigaciones en las ciencias naturales, por ejemplo, y algo que se está promoviendo mucho es la transferencia de la ciencia a la economía, en base a patentes, en base a montar empresas y demás. Pues en ciencias sociales esta es nuestra transferencia. Es poder ayudar a que se diseñen y se evalúen las políticas públicas y aquí estamos para eso, pero lo que falta, lo que llamamos simplemente el problema del last mile, ¿no? Del último kilómetro, es hacer justamente lo que estamos haciendo, encontrar maneras de comunicarnos, de trabajar codo con codo, de ver, de entendernos, porque al final venimos, es verdad, que de mundos diferentes y es lo que yo creo que también puede marcar esto un antes y un después, ¿no? El establecer estas vías de comunicación, de cooperación para explotar las sinergias y para mí, a título personal, lo que más me parece más enriquecedor es también aprender de
del otro lado, ¿no? Ver cómo pues las personas que están más al día a día, tanto las contrapartes como el Ministerio, como ven la realidad diferente, tienen otras restricciones, otra visión, y entenderlos y aprender de eso, ¿no? Y espero que ellos también entiendan a lo mejor un poco de nuestras locuras y insistencias y pesadeces, también tienen alguna razón de ser por estos temas de fomentar el rigor y la excelencia a nivel científica desde un punto de vista internacional. Si puedo añadir algo muy breve, me gustaría usar un símil. Yo creo que últimamente sí que se está empezando a incorporar a académicos en consejos asesores de órganos de la administración, pero esto va más allá y en general, por mi experiencia, salvo casos muy contados, las personas con cargos de responsabilidad de políticas de la administración han sido muy reacias a que se hicieran evaluaciones científicas de las políticas que llevaban a cabo. Puede haber muchas razones, pero una que yo creo que es importante es que no me puedo arriesgar a que salga mal, que es una concepción muy estrecha de qué es salir mal, porque si el resultado es que la política no funciona, eso es un éxito, es decir, esto que estamos haciendo no está bien, vamos a hacer otra cosa. Pero bueno, entonces, el símil que quería traer a colación es el de los pingüinos, que se ha utilizado en economía para la inversión. Están aquí al borde del hielo, nosotros seríamos los pingüinos, ¿no? Estamos allí mirando y ninguno sabemos si tirarnos al agua para hacer una migración, porque no sabemos si vamos a ahogarnos o no. Y entonces de repente hay un pingüino que se tira. Sé que a José Luis no le gustará que escriba que él es el pingüino primero que se ha tirado, y Mila, la pingüina, pero ha sido así. Ellos han tenido el valor de tirarse al agua, y mi esperanza es que de verdad esto sea un antes y un después. Vamos a aprender sobre los proyectos, vamos a aprender sobre cooperación entre académicos, la administración y ONGs, con perspectivas a veces muy diferentes. Vamos a ver resultados, va a haber proyectos que van a ser casos de éxito. A lo mejor luego hay otros pingüinos que a la vista de esto se animan y se tiran todos al agua. Ese es el escenario optimista que me parece bueno para acabar la jornada de hoy. Precisamente, rescatando lo que dice Samuel, cuando vamos a imaginarnos que ya están los itinerarios desarrollados, unos van a salir bien, otros no van a salir tan bien. Kilian, por la experiencia que tienes de haber hecho ya este tipo de proyectos en otros países, ¿cómo se comunican los malos resultados? En general, ¿cómo se comunican los resultados que se obtengan de los trabajos que se están haciendo, pero sobre todo aquellos casos de no éxito? ¿Cómo se comunican? I think I heard the whole question. In terms of thinking about sort of bad results or when something isn't to work, what do we do about it? I think probably the first thing to keep in mind is that no RCT or no RCT that's well designed tells us just 1 or 0, did your program work, yes or no. So the risk isn't that one day you wake up and the RCT says 0, program didn't work, we know nothing more. There's a lot more baked into a good evaluation that tells us about why it may not have worked, that helps us think about heterogeneous effects that may have occurred, where we sort of see a different effect on different populations. And I think that gives us a lot more to study from the beginning in terms of understanding both maybe some of the mechanisms behind why it didn't work. So it's a good learning rather than just saying no or yes. But also helping think about sort of were there people for whom it was more useful or people for whom it was less useful. We heard a bit about this in some of the earlier panels in thinking about are there interventions that work well for the most vulnerable or may not work well for the most vulnerable? I think that's a more typical learning that we get, is sort of it worked for some and not for others, and thinking then about how you need to maybe redesign or retarget the intervention based on the results. So I think the first thing is that it's not just no, it didn't work. I think in terms of when we do find that something wasn't successful, I was talking about this at lunch with a few different people. Partly we try, I think, as a network and as academics, the goal from the beginning is to say,
that's also not the end of the conversation. That there's a commitment to understanding as much as we can, learning as much as we can from the evaluation, and then thinking about what are the different strategies that are then available to deliver better. I don't know how to continue the penguin metaphor because I'm not sure it worked completely in English. I don't know that I caught all of it. But I think actually thinking about how do we go forward, what are there parts of the intervention that are worth continuing or that are worth continuing for part of the population? And are there other ways in which this can be strengthened and that we can learn more? I think that's generally how we move forward. Thank you very much. Creo que a partir de ahora va a haber muchos pingüinos entrenando en la banda, porque las dos preguntas, que además las voy a hacer juntas para que las podáis responder, tienen que ver precisamente con ese por qué no extendemos, ¿no? Ana Tarreach, de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, dice que cree que la experiencia del Ministerio de Inclusión se podrá extender pronto a otros ministerios. En la misma línea, pero no en el mismo campo, Roberto Borda de la Parra, de la Asociación Apoyo, dice: ¿cuándo está previsto universalizar las conclusiones de estas investigaciones al global de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital? Bueno, con respecto a si ya hay más ministerios, ya hay algunos que están incorporando la metodología de la aleatorización para el desarrollo de algunos de sus proyectos para acompañar a personas vulnerables. Algún ministerio ya está poniéndose en marcha en este sentido, pero no tengo la menor duda de que habrá más y no solo ministerios dentro del Gobierno, habrá otras administraciones que también lo hagan. Y con respecto a la publicidad de los pilotos, por supuesto que se dará. Primero hay una manera institucional de dar difusión a estos proyectos, que es a través de la Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital, donde están representadas comunidades autónomas y algunos ayuntamientos, y es ahí el foro donde desde el punto de vista de la cooperación institucional se podrá poner en marcha. Después tenemos también el comité asesor, donde vamos a poder compartir con otros académicos, no solamente los que están en el diseño de los itinerarios, cómo van estos proyectos, y por supuesto que vamos a poder compartir con los que hacen la política pública con nosotros y con los beneficiarios estos proyectos. De hecho, ahora mismo, porque bueno, lo hemos visto en las presentaciones anteriores, hemos pasado por la fase de captación, no hay muchos proyectos que ya estén en el terreno, pero por supuesto que iremos para ver con ellos in situ cuáles son las actuaciones que están haciendo. Es más, hay ya, como le decimos, algunas contrapartes, algunos partners, prefiero llamarles, que están trabajando con nosotros, que ya nos han invitado a trabajar en sesiones con los equipos de trabajo que ellos estaban desplegando en todo el territorio para trasladar esta filosofía de la aleatorización y para que todos los equipos con los que trabajan estén en marcha para poder llevar a cabo toda la implementación lo antes posible. Por lo tanto, la respuesta es sí, claro que se dará difusión de todo esto y luego, por supuesto, podremos tener actos como el que estamos teniendo hoy, para que se pueda hacer aún más difusión de estos proyectos y de este laboratorio de política social. Pues muchas gracias. Por aquí ya no hay preguntas. Samuel, si quieres hacer alguna. No, yo creo, además no estamos muy bien de tiempo, así que agradecer a los tres ponentes sus magníficas presentaciones y el turno de respuestas, preguntas y respuestas. Así que muchas gracias.